y es una modalidad de estudio obviamente por semestres, como lo tendríamos nosotros aquí en la Universidad de Costa Rica, digamos que es, ¿verdad? Es por semestre, y las vacaciones ellos debían hacer entrenamiento militar y cursos militares, y, ¿verdad? Entonces, en un sentido, en esos 4 años de estudio, él nunca tuvo vacaciones, ¿verdad? Y además, él estaba en ese tipo de beca, ¿verdad? Él estaba responsabilizado o obligado a que terminando la carrera, él debía dar 4 años al servicio militar, ya propiamente, ¿verdad? Trabajarlos ahí. Entonces, efectivamente, él estudió ingeniería y 4 años después, ¿verdad? Él los dedica al ejército. Y bueno, el ejército gringo es una maquinaria enorme, ¿verdad? De gente, es cualquier cantidad de personas. Y había bastante trabajo para él si él quería continuar. Entonces él termina esos, ¿verdad? Sus 4 años de carrera, sus 4 años trabajando, ¿verdad? Y en automático él decide seguir trabajando ahí. Dice que él, por un lado, como que él decía, bueno, esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, pero era como fácil estar ahí, ¿verdad? Era como, ya como el automático en el que él cayó. Y entonces pasan 15 años trabajando, más los 4 de estudiar, prácticamente son 20, ¿verdad? Y al cabo de todo ese tiempo, él llega a un momento en que él tiene la certeza de que eso no es lo que él debe seguir haciendo el resto de su vida, ¿verdad? Y él siente de Dios renunciar. Y dice que era una inseguridad tan grande porque de toda la seguridad que había conocido, en realidad desde muchachito, ¿verdad? Estaba en el ejército. Tenía un buen salario, tenía buenos jefes, de verdad, y todos le decían, ¿cómo vas a renunciar? O sea, y aquí ya estás haciendo carrera. Y bueno, y llegó a ser como capitán, ¿verdad? Él llegó a ser importante, ellos van escalando en eso, ¿verdad? Entonces, no era solo como su trabajo o su seguridad, sino que él llegó a tener prestigio, ¿verdad? Y de alguna manera eh, había ya mucho que representaba para él. Y entonces llega un momento en que él siente de Dios que lo correcto es renunciar. Y claro, él pasa un buen tiempo esperando que Dios le abra una puerta. O sea, él no quería como, ¿verdad? Soltar esta rama sin tener una rama de la cual agarrarse, ¿verdad? Eh, pero nada, o sea, en eso Dios guardó silencio. Era como que era una prueba muy grande de fe. Y eventualmente él renuncia y pasaron 2 años sin que él tuviera ni trabajo, ni puertas, ni nada. Esos 2 años él los vivió de ahorros. Y claro, fueron 2 años de mucho devocional, de mucha lectura, de mucho cafecitos, eh, esperando. O sea, fue un tiempo de espera. Y, y él dice que era extraño porque él podía sentarse a orar, él sentía como la presencia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, pero cero respuestas de lo que él debía hacer o dónde buscar o, ¿verdad? Cero respuestas. Y llegó a sus manos un libro que básicamente, bueno, leyó muchos libros sobre la voluntad de Dios y toma de decisiones y el sentido de la vida, ¿verdad? En esos 2 años él leyó cualquier cantidad de libros. Pero llegó a sus manos un libro que tenía que ver con la voluntad de Dios en 2 aspectos, ¿verdad? Lo que ya sabemos que Dios quiere para nosotros, o sea, hay cosas que ya están en la Biblia, que ya sabemos que es la voluntad de Dios, y cómo discernir en esos tiempos de decisiones, ¿verdad? Poder escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, hemos venido en estas semanas viendo oraciones apostólicas, ¿verdad? Hemos podido escarbar en la escritura, ¿verdad? Momentos donde de repente Pablo ora por por gente, ¿verdad? Donde él ha fundado iglesias y otras iglesias no las fundó, pero él está escribiéndoles. Y hemos estado compartiendo, ¿verdad? Oraciones y hemos venido aprendiendo cómo orar efectivamente por alguien,
con esos pequeños textos. Y entonces vamos a abrir Colosenses capítulo 1 del 9 al 12. Si usted tiene su tarjetita, ¿verdad? La puede tener ahí de forro. Si ocupa tarjetitas tenemos más. Hay que medio rendirlas, pero que con gusto, claro que tenemos para compartir. Entonces dice Colosenses 1 del 9 al 12. Voy a leerla de aquí. Dice así: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Voy a leer también el 13 y el 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué les parece si oramos antes de entrarle propiamente al sermón? Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos venir y alabar juntos, Señor. Levantar tu nombre. Gracias también por la oportunidad de estudiar, Señor, tu palabra. Y en esta tarde, Señor, conforme estudiamos sobre tu voluntad, sobre entender tu voluntad, comprender tu voluntad, conocerte a ti, queremos pedirte, Señor, esa sabiduría espiritual. Queremos pedirte que seamos personas de decisiones sabias, entendidos en los tiempos. Decisiones que honren tu nombre, decisiones que a través de las cuales amemos a los demás, a nuestras familias. Bendice aquí a cada uno, sobre todo a aquellos que en este momento están tal vez en medio de una decisión importante. Y pedimos, Señor, conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, empecemos por ahí, por ese versículo 9, ¿verdad? Que dice que no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Ese verbo conocer, ¿verdad? Es interesante porque el conocimiento o conocer a algo o a alguien significa en realidad que nosotros no estamos como pasivos, ¿verdad? No es hacer nada. Es que de alguna manera nuestra mente está trabajando y nuestra mente se está apropiando de algo. Nuestra mente está comprendiendo, nuestra mente se está abriendo a algo y está pudiendo agarrar, ¿verdad? No es algo tal vez que podemos tocar, pero sí conocer algo o a alguien es poder casi que agarrarnos de lo que eso significa, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de la voluntad de Dios, plenamente, de una manera completa que usted pueda poseer o apropiarse de entender la voluntad de Dios. Y como mencioné rápidamente, ¿verdad? En realidad de la voluntad de Dios está la voluntad que ya sabemos, ¿verdad? Ya hay cosas en la Biblia que ya sabemos que es su voluntad. Y luego está esos momentos de decisión donde hay que descubrir la voluntad de Dios.
Ahora, de lo que ya sí sabemos que es la voluntad de Dios, podríamos mencionar muchas cosas, pero, por ejemplo, están los 10 mandamientos. Ya sabemos que nosotros debemos cumplir esos 10 mandamientos, ¿cierto? Y bueno, ahora que estuvimos fuera, estuvimos en la casa de los papás de Aarón allá en Estados Unidos, ellos tenían en el baño los 10 mandamientos, pero en hawaiano. Y bueno, estaba simpatiquísima la redacción, ¿verdad? No, es como para atrás, ¿no? Usted no lo encuentra, está más atrás, como al principio, digamos. Más al principio. Tienes que devolverte. No, es que no está obedeciendo. Dile que cumpla los 10 mandamientos. Bueno, la cosa es que, bueno, porque obviamente estaba en inglés, ¿verdad? Pero tratamos ahí de sacarle una adaptación bonita, ¿verdad? Y los voy a ir leyendo más o menos a como, en orden, pero a como yo creo que podría ser una redacción muy nuestra. El primero sería que Dios va de primerito, ¿verdad? Antes de todas las cosas, Dios va de primerito. El segundo mandamiento podríamos decir que es: ningún chunche ni ninguna persona pueden sustituir a Dios. Por eso no nos inclinamos ante ningún chunche, pero también significa que no es solo como una estatua, ¿verdad? Sino a ninguna cosa, ni a ninguna persona. Ningún chunche ni ninguna persona pueden sustituir a Dios. El tercero sería más o menos: ojo con la boca, cuidado con el nombre de Dios. O sea, no usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No es no pronunciar el nombre de Dios, ese no es el mandamiento. Es no hacerlo en vano, no hacerlo de mala manera. El cuarto sería: no haga nadita en domingo. O sea, usted, ¿verdad? Dedique un día de la semana a descansar, que yo trabajo en domingo. Bueno, entonces en jueves, en martes, no sé, pero no haga nada en un día de la semana. El quinto podría decirse que es: respete a sus tatas. El respeto se expresa de muchas maneras y es importante. Una de esas formas es escuchándolos. Entonces, respete a sus tatas. El sexto sería: no te eches el pico a nadie, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Alguien sí quedó claro? No matar a nadie. No echarse el pico a nadie es no matar a nadie. Ese es el lenguaje de la Reforma. El 7 sería: nada de canchis con nadie, solo con tu cónyuge. ¿Verdad? Esto es muy importante para solteros y casados. El octavo sería: no toque lo que no es suyo, ¿verdad? No robar. El 9, no mienta, punto. Y el 10º sería: no sea envidioso de los chunches de nadie, ni el iPad de su prójimo, ni el celular de su prójimo, ni la casa de su prójimo, ni el gajo de su prójimo. ¿Verdad? Y en este chunchito en el baño, ¿verdad? Tenían uno extra, el cual me parece bien, ¿verdad? No está listado en los 10 mandamientos, pero está muy bíblico y dice: y uno más, no ande chismeando de nadie. ¿Verdad? Entonces esas son cosas que nosotros podemos saber y garantizar. Esto es la voluntad de Dios. Otra cosa que sabemos que, por ejemplo, la voluntad de Dios es la oración, ¿verdad? Orar sin cesar. Pablo lo dice en varias de sus cartas. Ahí mismo en Colosenses, en el 4:2 dice: dedíquense a la oración. En Timoteo habla de orar por los gobernantes para que vivamos en paz, ¿verdad? Y aquí voy a aprovechar para meter una cuñita, ¿verdad? Es orar por los gobernantes, pero también yo quiero que tengamos en mente que tenemos un deber como ciudadanos el próximo domingo. No demos por sentado que tenemos votaciones y hagamos uso del derecho de votar. Ore por qué partido va a votar y vaya y ponga el dedito, o el pilot hoy en día, ¿verdad? Es muy importante que
que no tomemos por sentado eso es un don de Dios, y hay muchos países donde esto no es posible, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la cuñita. Ok, la oración, entonces, orar por gobernantes, orar para que se extienda el evangelio, ¿verdad? Ahí en ese capítulo 4 Pablo dice, oren por mí que yo pueda hablar. Bueno, y el pobre está en la cárcel, ¿verdad? Pero él deja muy claro en varios puntos de la carta que él está ahí por predicar el evangelio y que oren por él para que nada detenga la predicación del evangelio. Otra cosa que podríamos saber que es la voluntad de Dios es leer la escritura, ¿verdad? Y vean qué bonito el 3, váyanse atrás hay Biblia si no tiene, pero en el 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad, paciencia. Estoy en el correcto, 3:12. No, el 16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros. Hay otras versiones que dice que la palabra de Dios more en abundancia. Me gusta ese concepto, ¿verdad? En abundancia, no con escasez, sino que haya abundancia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, yo me atrevo aquí a asegurar que todos aquí sabemos leer. O sea, la excepción serían niños que todavía no sepan leer, pero me parece que todos sabemos leer, ¿cierto? Sí, me atrevo a alguien aquí, no sé. Ok, entonces creo que sin excepción ese sería el único impedimento que nosotros tendríamos para no leer en abundancia la palabra de Dios. Y el enemigo es algo que va a querer robarnos. Entonces él le va a poner excusas y que está cansado y distracciones, pero tengamos presente que la voluntad de Dios es que su palabra habite en abundancia en nosotros, que la riqueza de la palabra de Dios habite en nosotros. Y aquí también aprovecho para hacer un anuncio. Y es que como iglesia nosotros tenemos un plan de lectura bíblica. Y entonces, porque hay personas que es que nos inspiran, bueno, ¿y qué leo? A veces es ¿qué puedo leer, verdad? No saben ni por dónde empezar. Bueno, tenemos un plan de lectura bíblico y está por Facebook y por email. Y entonces hay ahí, ¿verdad? Cada día, ¿qué es lo que usted debe leer? Y vamos leyendo juntos la escritura. Ahorita estamos en Lucas, siempre hay un poquito ahí de Salmos y Proverbios y en Primera de Reyes. Entonces yo le invito que ¿verdad? Si su problema es que la falta de inspiración, ¿verdad? Podemos leer juntos y hay 30, 35 personas de la iglesia fácilmente leyendo juntos la Biblia. Y más de uno, ¿verdad? Ya llevamos un año entero haciendo esto y más de uno de ellos testifica que ha sido de mucha bendición. Entonces, leer la escritura. Bueno, esos son al menos algunos de los que nosotros podemos estar seguros que es la voluntad de Dios. La oración, la Biblia, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de conocer la voluntad de Dios en aquello donde no es tan fácil, ¿verdad? Si me cambio de casa o no, todas esas decisiones, ¿verdad? ¿En qué colegio o en qué escuela vamos a meter a los chiquillos? O si tomo esta decisión o no. Y a veces son decisiones pequeñas y a veces son más grandes, ¿verdad? Pero algo que creo que es importante tener en perspectiva es que una decisión significa decirle sí a algo y decir no a otra cosa. Entonces, difícilmente en una decisión podemos decir que sí a dos cosas. O sea, muy raro que vivamos en dos lugares a la vez. O sea, o vivimos en Coronado o vivimos en Heredia. Pero está difícil, ¿verdad? Tener como dos casas, ¿verdad? Está difícil tener dos trabajos, ¿verdad? Usted tiene que decidir por uno. Y donde usted decide, tiene que hacer, ¿verdad? Olvidar el resto de sus opciones.
para que no andemos, como también dice la escritura, ¿verdad? Con la mano puesta en el arado, viendo hacia atrás, ¿verdad? Y pensando, ¿y qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí? No, una vez que le dijo sí a algo, olvide todo lo demás. El matrimonio es una decisión bastante crucial, ¿verdad? Y decirle que sí a una persona es decirle que no a los 2 millones y pico de hombres restantes o de mujeres restantes, ¿verdad? ¿Cierto? Y en cada una de esas decisiones, grandes o pequeñas, nosotros ocupamos de veras la dirección de Dios, porque significa de alguna manera construir. Cada decisión que nosotros hacemos es un paso que vamos tomando hacia algo y vamos construyendo, ¿verdad? Ahora, para tomar buenas decisiones es importante el aspecto de quietud, ¿verdad? Obviamente la oración, pero la quietud, donde nosotros podamos delante de Dios esperar esa respuesta. Y en ese sentido, ¿verdad? Yo tengo una gran admiración por este amigo que yo les contaba, ¿verdad? Porque yo creo que 2 años para muchos de nosotros hubiese sido mucho tiempo. Y él fue muy fiel, vean, muy, muy fiel en esperar. Si en algo él cumplió con un 100 la prueba, fue esperar hasta que Dios habló. Y por alguna razón Dios lo tuvo 2 años en un gran retiro con Dios, ¿verdad? Donde no tenía otra opción. Y yo me le quito el sombrero porque él no se apresuró. Y contra toda la presión social que significa, ¿verdad? Es que tienes que tener un trabajo, hay que hacer algo, ¿verdad? Y él se logró mantener en quietud y en paz hasta que llegó el momento en que Dios habló. Pero Dios le guardó silencio por 2 años en eso. Él podía decir, ¿verdad? Dios me habla en la escritura, Dios me ama, yo sé que, ¿verdad? Pero de esa decisión, él esperó 2 años en quietud. Ahora, las decisiones importantes, un principio que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones es el amor. La Biblia en realidad, en verdad, nos invita a que todo lo hagamos con amor, porque hacer cualquier cosa, por bueno que usted la haga, y si no la hace con amor, es vacío aquello. Entonces, un parámetro que nos puede ayudar a nosotros a tomar buenas decisiones es si con esto yo estoy amando a mi familia, o a la iglesia, o a mis padres, ¿verdad? Hay decisiones que van a hacer porque yo los amo. Y por ejemplo, bueno, los padres saben de esto, ¿verdad? A veces un trabajo, tal vez no es el mejor trabajo del mundo o aquello, ¿verdad? Que qué gozo, ¿verdad? Pero están ahí fielmente porque aman a su familia y están proveyendo para su familia. Y eso es válido. Así como hay personas que, ¿verdad? Podríamos decir, se están realizando con lo que hacen, otros están amando a su familia a través de lo que hacen. Y en ese sentido, quedarse también en casa y ser parte de cuidar a esos hijos, ¿verdad? Con amor, es tan hermoso delante de Dios porque usted está siendo parte de una obra de amor. Está criando en amor, está dando en amor. Y pidámosle mucho al Señor, ¿verdad? Que lo que hagamos sea con amor, sea poquito o sea mucho. Cada uno de nosotros aporta en algo a la iglesia, a la sociedad, y a veces son los pequeños aportes los que el Señor está viendo y va a recompensar. Creo también que en esto de la voluntad de Dios, a veces para decisiones grandes, está como la perspectiva del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Y yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos nacido con el llamado de Dios a cumplir propósitos. Y una de las razones por las que estamos convencidos según la Biblia de que Él nos deja aquí, porque sería muy fácil convertirnos a Cristo y que nos lleven,
¿verdad? Eso es como a veces un razonamiento un poco cortoplacista. Bueno, ya me convertí, ya para que sigan estas, ya, ¿verdad? Más bonito estar con Cristo. Pero no, nosotros estamos aquí con el propósito de ser luz. No es que está mal soñar con algo para tu familia, no está mal soñar con, ¿verdad?, estudiar y continuar, eso no está nada mal. Pero si algo usted tiene que tener también la perspectiva es que usted está aquí para hacer luz y para dar testimonio de quién es Cristo y ser parte de que otros sean salvos, porque la salvación consiste en conocer a Jesús. Y en ese sentido, otras volvemos a la voluntad de Dios, que ya sabemos que debemos, que es un hecho, y es al menos orar por gente que no conoce a Dios. Al menos podemos orar por vecinos, por familiares, y tan solo nuestras oraciones que suban como un olor fragante a Dios, que sean parte de que esa persona llegue al cielo, ¿verdad? Y en el cielo, qué bonito va a ser conocer a muchas personas que, vea, por su oración yo estoy aquí. Y cuánto más aquellos en los que de repente Dios nos ha usado o nos permite ser parte de testificarle a esa persona. Ese también es, sabemos que es voluntad de Dios que testifiquemos, que abramos nuestra boca con valentía en los momentos en que Dios pone una oportunidad, ¿verdad? Y que cumplamos los propósitos de Dios para salvación de muchas personas. Volviendo ahí al pasaje de Colosenses, ¿verdad? En capítulo 1, en el versículo 9, entonces dice, pedimos que Dios los haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Tenemos esos dos términos, sabiduría y comprensión espiritual. Y, ¿verdad?, nosotros vamos a entender que hay una manera de pensar de Dios y hay una manera de pensar del mundo, ¿verdad? Y nosotros, ¿se acuerdan? La semana pasada, con el sermón de la semana pasada, es muy claro, ¿verdad?, que en ciertas líneas nosotros no podemos pensar igual al mundo. Entonces el mundo piensa que, bueno, todos los caminos llevan a Dios. No, espiritualmente esa no es una verdad. Solo Jesús nos lleva a Dios. Entonces, cuando hablamos de sabiduría espiritual, ¿verdad?, estamos hablando de un conocimiento de Dios, no como el mundo ve las cosas, sino como Dios las ve. Y el reto para nosotros en muchos aspectos va a ser pensar diferente, ¿verdad? Otra cosa que en este tiempo es muy fuerte, ¿verdad? Y es la mentalidad de microondas, todo ya, rápido. Y la gente quiere hacer plata ya. Y sacar la carrera ya. Y que todo le salga ya. Y, o sea, no. La Biblia habla de paciencia, habla de sembrar y cosechar. Y usted no puede poner una semilla en la tierra y decir ya. Porque no, ¿verdad? Hay un proceso para que eso venga y crezca y dé fruto. Y, ¿verdad? Hay 1000 cosas que toman tiempo. La corrección de los hijos toma tiempo, ¿verdad? Hacer cualquier proyecto, tengamos la perspectiva de que difícilmente va a ser con un microondas a la par. Y lo digo también para ahorrarnos frustración, porque a veces mucha frustración que manejamos es porque queremos las cosas ya y no, o sea, a veces es trabajando y poniéndole bien bonito, de día y de noche. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 3, hablando un poquito de esta sabiduría de Dios, dice en el 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Otras traducciones dicen, ¿verdad? Pongan los ojos, pongan la mira en las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes han muerto, ¿verdad? El evangelio, Jesús nos habla de un evangelio de tome su cruz, y para nosotros a veces tomamos muy a la ligera ese término, ¿verdad?, de tomar la cruz,
porque ya para nosotros es un símbolo de salvación realmente, ¿verdad? Pero en ese tiempo no, o sea, cuando ellos veían a alguien cargando su cruz, sabían que iba a ser torturado y muerto ese día, ¿verdad? Esa era la forma de torturar y morir. Entonces, decirle a sus discípulos, ¿quiere seguirme a mí? Tome su cruz y sígame, era sinónimo de decirles, es para que esté muerto, está dispuesto, ¿verdad? Y para poder hacer eso, ocupamos tener la mira en las cosas de arriba. Va a ser más fácil teniendo los ojos arriba. Volviendo ahí a esa oración en el capítulo 1, ya en el versículo 10, dice, para que vivan de manera digna, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Se acuerdan que vimos hace unas semanas, verdad, en esas oraciones, el concepto de ser arraigados o cimentados en el amor de Dios? Bueno, aquí en Colosenses también va a estar en el 1:23. Dice, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza. Y luego el 2:7 dice, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe. ¿Y por qué saco esto? Bueno, agradándole a Dios también como que tiene dos partes, ¿verdad? Una es que ya le agradamos porque ya la justicia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Nosotros no ocupamos hacer nada para agradarle a Dios, ya Él nos ama. Ya somos bonitos para Él. Él nos creó y ¿verdad? Tal como, ¿verdad? Como con los hijos, ¿verdad? Él nos ve y Él se goza. Y luego está también la verdad de que nosotros debemos buscar que nuestra vida le agrade, ¿verdad? Pero es muy difícil hacer eso si nosotros no estamos arraigados y cimentados en Él, ¿verdad? Que firmes para poder ser nosotros mismos, para ser quien Él quiere que seamos. Cimentados en amor, cimentados en la esperanza, en el Evangelio. De esta manera nosotros va a ser más fácil decirle no a muchas cosas porque ya sabemos que le agradamos a Él, ya no vamos a estar buscando la aceptación de personas, ¿verdad? Que eso es algo que nos puede traicionar o nos traiciona a veces. ¿Ok? Y volviendo ahí en el 1:10 dice que agradándole, ¿verdad? Esto implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto. Me gusta, ¿me pasas la imagen, por favor? Me gustó esta imagen porque, ¿verdad? Contrasta lo que es dar fruto y lo que es no dar fruto. La siguiente. Está otra vez enclochado, hay que orar por esta compu. Bueno, dar fruto en el Señor. Sí. Entonces vean el contraste, ¿verdad? Entre dar fruto y no dar fruto. Y me gusta, ¿verdad? Esto es hermoso en orar por nosotros, pero por las personas, nuestras familias, Señor, que demos fruto. Que demos fruto. Y luego va a decir, fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, yo sé que ahí dice, ¿verdad? En el conocimiento de Dios, pero un problema que está teniendo esta iglesia es que se ha infiltrado falsa doctrina en cuanto a quién es Cristo. Entonces Pablo ahí nomás empieza un montón de su carta, la designa a hablar de quién es Cristo, de conocer quién es Cristo y la obra de Cristo. Y por leer un poco, porque es hermoso, ¿verdad? Mucho de lo que él habla, pero del 15 al 20 dice que, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Una de las descripciones más hermosas que tenemos en la Biblia, ¿verdad?, sobre la persona misma de Cristo. Y conocerle a Él es un misterio, porque aunque Él vive en nosotros, ¿verdad?, estamos hablando de una persona que tangiblemente no tocamos y no vemos, pero que es real, es real. Cosas que Pablo va a decir más adelante en Colosenses, hablando de Jesús, ¿verdad?, es de que en Él está toda riqueza, que Él es la esperanza de gloria. Dice que en Él están todas las riquezas de Dios, todas las riquezas de Dios. Ahí es donde otra vez nuestra mente tiene que luchar con el concepto del mundo de que asociamos riqueza muy rápido con lo material, cuando hay una gran riqueza espiritual que nosotros albergamos por tener a Jesús acá, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y Él como persona, como Salvador, como Rey de este reino de los cielos, actúa en favor nuestro. Actuó en favor nuestro en la cruz y actúa constantemente en favor nuestro. Y entonces uno de los puntos de la oración de Pablo es aquí que conozcan a Dios. Imagínense lo poderoso de cristianos que conocen a Dios o a Jesús, ¿verdad? Que no es un conocimiento aquí, es un conocimiento de una relación personal. Es un conocimiento de caminar diariamente y de que Jesús sea suficiente. Porque lamentablemente, ¿verdad?, todavía tenemos a veces la mala concepción de que, bueno, amo a Jesús y Jesús vive en mí, pero pareciera todavía que ocupamos otras cosas. Como que Jesús a veces todavía no es suficiente. Y entonces entramos en legalismo, entramos a veces en, ¿verdad?, cosas que ¿verdad?, casi que superstición. Hay superstición en el pueblo de Dios, hermanos, sí la hay, ¿verdad? Si tan solo, ¿verdad?, a veces la gente viene a un culto, hemos ido a un culto con la actitud de, bueno, tan solo si esa persona ora por mí, entonces yo sí voy a recibir. No, si Jesús es suficiente y Jesús está donde tú estás. No dudo que otras personas oren por nosotros, no estoy negando que la Biblia nos anima a orar unos por otros y a imponer manos, pero la actitud con la que vamos a veces es porque Jesús no es suficiente. Y no, Jesús sí es suficiente o debería ser suficiente. En Él están todas las riquezas de Dios, en Él está toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios es Él y conocerle a Él es conocer a Dios. Luego continúa en el 11 y dice Pablo, ¿verdad?, orando que sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, fortaleza de Dios. Yo ya les he comentado, ¿verdad?, que en estos meses a raíz de la prueba que ¿verdad?, que vino a nosotros, de las cosas que yo oré mucho desde los primeros días era: Señor, dame fortaleza y dame paz, ¿verdad? Porque son momentos, ¿verdad?, los momentos de prueba requieren que uno tenga fortaleza adentro, fortaleza de Dios, ¿verdad? Solo con el poder de Él uno puede enfrentar. La tendencia humana a veces va a ser huir, ¿verdad? Y no,
en Él tenemos fortaleza para enfrentar. Y fue también un momento, ¿verdad? Desde el principio de muchas decisiones, porque, ¿verdad? Drásticamente la vida cambia bastante, ¿verdad? Y fue como, Señor, dame el enfoque, o danos el enfoque para tomar buenas decisiones. Y yo me había comprometido a dar 2 cursos, uno era de Isaías en Palmares, que hay que, ¿verdad? De ida era 1:30 con el tráfico y de regreso sí era 1 hora. Y el otro curso era aquí los lunes, ese era más cerquita. Pero una de las cosas que me tocó a mí decidir muy pronto era si abandonaba y dejaba los 2 cursos o si de alguna manera buscaba un sustituto por 2 o 3 semanas, pero lo continuaba, ¿verdad? Y yo recuerdo como buscar otra vez, ¿verdad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y sentir como la paz, no, continúe con los cursos. Y yo sabía en lo que el Señor como que me mostró que era una forma de obligarme sanamente a como salir de la situación en la que estábamos, porque si no, ¿verdad? Fácilmente la situación del hogar me iba a absorber a mí completamente y esta era una forma en que, una bonita excusa de meterme en la palabra de Dios, tener que sentarme, ¿verdad? Y estudiar con tiempo palabra de Dios, mucha palabra, ¿verdad? Y desconectarme un rato de la realidad en la que estábamos, ¿verdad? Y claro que habían miércoles era el día de ir a Palmares donde, Señor, fortaléceme porque, ¿verdad? Era energía y tiempo de ir y de dar clase, ¿verdad? Eso toma mucha energía, ¿verdad? Y era tan rico como sentir la fortaleza interna de Dios. La fortaleza para ir, para estudiar, ¿verdad? O prepararme, para ir, para enseñar y para regresar. Entonces, fortalecidos con su glorioso poder, ¿verdad? Y así dice, perseverarán con paciencia, en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Dando gracias, dice. Y la alabanza es algo que también podemos decir que está en la Biblia, que es obvio que es la voluntad de Dios para nosotros, ser agradecidos, no quejumbres. Y el tico es muy quejumbres, nosotros somos súper quejumbres, vivimos súper bonito, nos tienen en un bonito clima, tenemos agua potable, muchas cosas, y es una quejadera todo el tiempo. Y aquí, bueno, yo le doy gracias a Dios que, ve, con todo y todo, Paul, de veras que un ejemplo en todo esto de que él, cero quejas. Yo no sé cómo hizo. Y yo a veces que yo, ¿verdad? Y él, cero quejas. Donde todos nos hubiéramos echado a morir, y él no, ¿verdad? Estaba súper enfocado en darle gracias a Dios. Él encontraba razones por las cuales dar gracias a Dios. Y eso tocó mucho mi corazón y me hizo a mí misma crecer y ¿verdad? Me sentí bendecida con el ejemplo. No, así, ¿verdad? Dar gracias al Señor con alegría. Vean, por ejemplo, en el mismo concepto, el 2:7 dice, arraigados, edificados, confirmados, y llenos de gratitud. El 3:15 lo vuelve a mencionar, y acordémonos que Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Dice que gobierne en sus corazones la paz, a la cual fueron llamados, y sean agradecidos. El 3:16 también al final dice, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El 17, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dando gracias. Y alabando al Señor. Vamos a usar nuestra tarjetita. ¿La tienen ahí? ¿Todos tienen tarjetita?
Aquí hay, a ver si me... bueno, aquí hay, ayúdeme. Usted ve, agarre y... bueno, Sammy le va a ayudar. Muchas gracias, Sammy. ¿Alguien necesita? Entonces, agarre una. No, sí las vamos a usar, entonces tome una. ¿Verdad? Aquí él. Bueno, ajá. Gracias, Sammy. Entonces, sí, importante ahorita que todos tengan una, ¿verdad? Entonces, va a estar lo tiene que como abrir, ¿verdad? Y entonces busca ahí la que dice Colosenses 1, del 9 al 12. Entonces voy a orarla yo ahorita sobre la iglesia, ¿les parece? Sobre todos ustedes. Entonces, Señor, yo te pido, aquí por todos mis hermanos presentes, que tú les hagas conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que todos ellos vivan de manera digna de ti, agradándote en todo. Esto implica, Señor, que den fruto en toda buena obra, que crezcan en el conocimiento de Dios, que sean fortalecidos en todo sentido con tu glorioso poder, para que ellos perseveren con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría a ti, Padre. Tú que los has facultado a ellos para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Entonces vamos a practicar como lo hemos hecho, ¿verdad? Y vamos a hacer parejas y usted va a orar esto por, ¿verdad? La otra persona, y donde están los espacios usted pone el nombre de esa persona, ¿verdad? Y va a orar y luego viceversa. Vamos a hacer eso unos minutos y luego vamos a orar igual, pero por personas que no están aquí. ¿Está bien? Entonces, los invito a ponerse de pie y a buscar con quién compartir. Cuando terminen, van a buscar a otra persona y pero esta vez usted va a compartir el nombre de alguien que no está aquí, ¿verdad? Y entonces van a orar por esa persona, ¿verdad? Entonces, digamos,
yo puedo orar por mi mamá. Entonces, ¿verdad? Pondría oro con él y donde está el espacio oro por mi mamá.